se inició a exportar entre 1800. Pues el café es un producto muy característico de, de Colombia. Aproximadamente se inició a exportar entre 1830 y 1840. Eh, pero tuvo su auge a partir de 1873. ¿Por qué? Porque entre 1873 y el año de 1900 pasa de 125.000 sacos de 60 kilos a exportar 500.000 sacos, es decir, 4 veces más. Y entre 1900 y 1925 alcanza los 3.200.000 kilos exportados, es decir, multiplicándose por 7 veces las exportaciones iniciales. La diferencia pues en sí se explica porque en ese momento cuando las exportaciones del café comenzaron a aumentar, tuvo mucha influencia lo que es la región de Antioquia y la región del eje cafetero, que muchas muchos campesinos comenzaron a producir exclusivamente el café en estas regiones, y por el tipo de tierra fértil pues se da muy buen café, y fue un producto que muy pronto se comenzó a cultivar en muchas partes de Colombia y se volvió muy característico de nuestro país. Continuamos. Entonces acá vemos una gráfica. Aquí vemos una gráfica, estos son los productos de exportación entre 1836 y 1916. Vemos el oro, digamos, el oro es el azul, la línea azul que inicia con un 75-74% para 1836 y va a terminar en aproximadamente un 10% de las exportaciones en 1916. ¿Cómo explicamos esto? Pues el oro venía de la colonia. Nosotros éramos una colonia exclusivamente de productos agrícolas y de productos de extracción mineral. Y el oro pues era considerado pues una riqueza para los españoles y aún en día. Pero en ese momento nuestra concentración de economía, nuestra concentración de exportaciones se basaban en el oro y fue disminuyendo poco a poco. Vemos el tabaco, que el tabaco es la línea amarilla. Vemos que tiene un auge hacia 1845 y alcanza una participación cercana al 40% del total exportado en 1866, que fue cuando pues el tabaco más aumentó su participación en las exportaciones, pero prácticamente desaparece en la década siguiente. Después pues mantiene un nivel reducido al 10%, y esto se debe a las exportaciones de las regiones de Carmen de Bolívar y de Palmira en el Valle del Cauca. Otro producto que podemos ver son los cueros, que en un volumen pequeño de cerca del 10% del total de las exportaciones. Otro producto fue la quina, que es un producto que se extrae de las selvas y también tuvo un paso fugaz por la economía. Alcanza un 30% de las exportaciones en 1882 y una década después prácticamente desaparece, siendo sustituido por las drogas sintéticas. Igualmente podemos ver pues el café, como veíamos en la diapositiva anterior, pues es uno de los principales productos, y vemos cómo inicia. Podemos ver que el café es la línea violeta. Inicia en 1836, casi muy poco, pero comienza a tener auge entre 1866 y 1876. Luego para el 96 lo que veíamos aumenta, y finalmente para el 16 cubre aproximadamente el 70% de las exportaciones en nuestro país. ¿Qué podemos decir?
Pues que inicialmente participan los departamentos de Santander, Cundinamarca y Tolima, y en 1910 mm, también se comprometen a fondo los cultivos en Antioquia y los colonos en las fronteras hacia el suroccidente. Es decir, que, que muchas regiones comenzaron a producir café. Por lo tanto, el café fue un producto masivo y que tenía mucha recepción en el exterior. Porque pues para que un producto mmm, se produzca en gran medida, pues tiene que haber también una demanda de él. Y por ello es que, pues, que el café pudo surgir y pudo aumentar su porcentaje en las exportaciones. Aquí estamos hablando solamente del siglo XIX, de 1800, los años de 1800, igual iniciamos unos primeros años de 1900, ya más adelante vamos a ver el siglo XX en las exportaciones, que es el siguiente. Entonces, acá vemos, está el café, la minería, la agricultura y las manufacturas. Concerniente a las exportaciones en el siglo XX, el comercio del país atravesó por tres grandes fases durante este siglo. La primera, una época dorada de fuerte expansión entre 1905 y 1930, que con la Gran Depresión en Estados Unidos sufre una baja en los precios y en los montos, más que todo en las exportaciones cafeteras. La segunda fase o el segundo momento es el estancamiento y la monoexportación y el racionamiento de divisas, que va entre 1930 y 1968. Y por último, un tercer momento que fue la diversificación y expansión moderada entre 1968 y el año 2000. Esto lo vamos a ver más adelante. Esto culmina con una especialización en minería e hidrocarburos entre el año 2010 y el año 2012, que supera el 62% de los ingresos de exportación, los cuales tienden a frenar el resto de las exportaciones del país. Es decir, que ya para los primeros años del siglo XXI nos concentramos principalmente en los hidrocarburos, como es el petróleo y como es el gas. Y ahora vamos a estudiar un poco la gráfica. Acá también lo vemos entre porcentajes y años. La línea azul es el café, la línea roja son las minerías, la línea morada las manufacturas y la línea verde el producto agrícola. El producto agrícola tuvo su mejor momento, que participó aproximadamente de un 20% de las exportaciones entre 1920 y en el año 2000. Vemos como en el año 2000 también comienza a decaer y hasta el año 2010 pues sigue decayendo. El café yo creo que tuvo su momento más álgido en la historia en el año de 1955 al año de 1959, cuando llega al tope del 80% de las exportaciones en ese momento. Es decir, en ese año, en el 1950, solamente casi todas las exportaciones eran café, el 80%, pero a partir de la fecha comienza un estancamiento y comienza a caer hasta llegar al año 2010, que vemos que es menos casi el 5% de las exportaciones. Y todo lo contrario pasa con las minerías. Las minerías comienzan su auge a partir del año de 1980, comienzan a crecer hasta el 30% en el año de 1990. Después se estabilizan y vuelven a crecer en el año 2000 hasta llegar en el año 2010 a ocupar más del 60% de las exportaciones. Continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces tenemos dos clases de políticas en el comercio exterior: una política de apertura económica y una política de proteccionismo. Son opuestas la una a la otra. Entonces, apertura económica lo entendemos como una estrategia mediante la cual los países
eliminan o reducen sus barreras al comercio internacional y la inversión extranjera. En otras palabras, ¿qué es la apertura económica? Es disminuir los obstáculos de intercambio de bienes y servicios y capitales entre diferentes países. La idea es fomentar la libre competencia. Además se busca incentivar el ingreso del talento humano y el patrimonio desde el exterior. Todo lo contrario es el proteccionismo. ¿Qué es el proteccionismo? Que es una estrategia que consiste en proteger los productos nacionales a través de hacer más fácil, más difícil y costoso a sus competidores, los competidores extranjeros estamos hablando. Además, el proteccionismo suele entregar subsidios y otras ayudas a las industrias nacionales para favorecer sus productos y que puedan ser más competitivos. Acerca de las políticas del proteccionismo, vemos que a comienzos del siglo existe un arancel externo muy elevado que buscaba proteger las actividades domésticas. Tiene como razón de ser capturar ingresos para el Estado, pero no puede recurrir ni a la tributación directa ni a los impuestos de consumo interno. Esta tendencia se desata en especial durante la administración de Reyes entre 1900 y 1909. Es decir, que a comienzos de siglo nuestra política era más proteccionista. Protegíamos más la economía nacional. ¿Y cómo lo hacíamos? Con impuestos a las empresas internacionales, a las empresas extranjeras. Los altos aranceles son incentivos para que los productos dirijan sus actividades al lucro del mercado interno, es decir, que se favorezca el mercado interno. Pero esto hace que haya una menor productividad, porque hay menos empresas produciendo, se vuelve más un monopolio, y en el monopolio pues hay menos productividad y los productos se pueden hacer hasta más caros. Lo otro es la apertura económica. Esto lo vemos a mediados de 1930 y en 1965 con medidas que permitían aumentar las exportaciones y las importaciones. El comercio internacional de Colombia pues comenzó a aumentar, y hay una serie de medidas a partir del año 1967 que permiten pues ya a la globalización actual, que es lo que vamos a ver a continuación. Pues hay algo que se llama el Plan Vallejo. Fue en el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo, que es el que vemos en la imagen. ¿Qué era el Plan Vallejo? Pues se introdujo en el país el estado aduanero y el control cambiario. A su vez se creó la ley 444 en 1967. ¿Qué es esta ley? ¿Qué es lo que quería? Pues iniciar con el plan de promoción de importación y exportación. En sí ese es el Plan Vallejo, el plan de promoción de importación y exportación, a través del cual se pueden importar materias primas, se pueden importar insumos, partes, repuestos y bienes de capital, y con excepción total o parcial de los tributos aduaneros, es decir, exoneración de impuestos. Permitir que lleguen nuevos productos y a su vez que a esos productos exonerarlos de impuestos para que puedan ser más competitivos en el mercado. Pues por ende esto también afecta a la industria nacional, porque pues las industrias nacionales se van a ver con más competencia, van a tener que disminuir costos operativos y gastos operacionales y gastos de ventas y costos de ventas. Bueno, a través de esta ley se estableció que el Banco de la República sería el ente único para ejercer el control cambiario, es decir, la TRM, tasa representativa del mercado, las divisas, es decir, cuántas veces un dólar está en los pesos colombianos, o mejor dicho, cuántos pesos colombianos hacen el valor de un dólar.
que eso es la tasa representativa del mercado, y a eso se estipuló que el Banco de la República iba a ser el que hiciera el control cambiario. Bueno, seguimos. Ahora seguimos en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, con algo que se llamó las CER, que es el Certificado de Reembolso Tributario. Eso fue en el año de 1972. Misael Pastrana Borrero es el padre del presidente Andrés Pastrana. Y entonces comenzamos con la información. Entonces, hacia 1972, el presidente Misael estipula los CER. ¿Qué son las CER? El certificado de reembolso tributario. ¿Esto como qué? Como un incentivo del Estado para los exportadores para los pagos de impuestos. ¿Qué es el CER? Ellos son un instrumento de apoyo a las exportaciones, de acuerdo con los productos y las condiciones de mercados a los que se exporten. Son incentivos que otorga el gobierno nacional mediante la devolución de todo o una parte o un porcentaje de los impuestos directos pagados por el exportador. El gobierno nacional es quien establece el porcentaje, la forma de cálculo, el plazo máximo, la presentación de solicitudes, la vigencia, bueno, todas las políticas se puede decir. Y esto se solicita, todavía sigue vigente, y se solicita ante un banco en Colombia, cualquier intermediario bancario. Y los documentos son requeridos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ahora vamos al gobierno del señor Vigilio Barco Vargas. Para el año de 1982 es a quien ven en pantalla. Estamos hablando de la flexibilización de productos de importación. Para el año de 1982 se inició una flexibilización sobre los productos importados. Cerca del 80% de productos son de libre importación. Anteriormente, solo el 10% de las mercancías se podía importar sin el visto bueno del gobierno. El 5% se prohibía importación. Anteriormente los límites estaban hasta el 30%. El 15% de licencia previa, antes era el 60%. Por otra parte, se aplicaron disminuciones de aranceles, que estaban en un 80 y un 120%, para pasar a un 5 y a un 20%. Entonces, disminución en impuestos para favorecer el círculo o la circulación de bienes del exterior. Ahora pasamos para el año de 1991 con el gobierno de César Gaviria Trujillo, la nueva constituyente. Pues sabemos que en 1991 se estableció la Constitución Política Colombiana y con ello varias medidas que favorecían la apertura económica en Colombia. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo lo vemos? Pues se crearon varias instituciones. Una de ellas es como la Bancoldex, que es un banco de segundo piso para el comercio exterior. Se creó la DIAN, se creó el DIN y se creó Mincomex, que es el Ministerio de Comercio Exterior. También se creó el Consejo Superior de Comercio Exterior y los intermediarios del mercado cambiario. A su vez, se establece la libre competencia y se permite la posesión de divisas. Hay algo que podemos ver sobre estas medidas. De acuerdo a un artículo de el portal Dinero, se establece una comparación entre cómo estaban los sectores en el año de 1991 y cómo están los sectores para el año del 2017 aproximadamente. Vemos que la agricultura en ese momento, para 1991, representaba el 22,3% del Producto Interno Bruto y la manufactura ocupaba el 21%, mientras que el sector financiero apenas ocupaba el 15%. Para
la fecha, en el año 2018, la composición del Producto Interno Bruto es totalmente diferente. El sistema financiero incrementó su participación hasta el 21% y se convirtió en el sector que más le aporta al Producto Nacional. Por el contrario, la agricultura es el tercero que menos aporta, con como el 6,3%, y la industria manufacturera disminuyó su aporte hasta el 10%, es decir, que aproximadamente casi 30 años, ya en el próximo año se cumplirían 30 años de la nueva constituyente. Hay varios sectores que se vieron perjudicados, como cuáles, como la agricultura, porque pues tal vez no pudieron competir con los productos que llegaban del exterior, que serían pues menos costosos y tal vez de mejor calidad. Por ejemplo, la agricultura, que vemos como yo lo decía, que para el año de 1991 ocupaba el 22%, y ya para el año del 2017-2018 ocupa apenas el 6%. Entonces pues se vio realmente la disminución, y como tal estas nuevas políticas afectaron ese sector y ayudaron a otros, como el sector financiero, que pasó de apenas el 15% a más del 21% del Producto Interno Bruto. ¿Eso por qué? Pues se permiten capitales del exterior y pues permiten transferir fondos y inversiones. Entonces pues perjudicó a unos y favoreció a otros. Ahora vamos a ver algo que se llama como los tratados de libre comercio, pues que son instrumentos de apertura económica. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Es un acuerdo entre varios países para permitir, como lo dice el nombre, el libre comercio, permitir que se puedan exportar e importar mercancías sin tantos requerimientos, sin tantos impuestos, sin tantos aranceles, como si se pudiera comerciar dentro de un mismo país. Aproximadamente pues esa puede ser un poco la explicación. Colombia inicia con la formación del Pacto Andino en los años 70. El Pacto Andino estaba conformado por Chile, Venezuela, Perú y Ecuador, introduciendo un arancel cero por muchos productos, es decir, para muchos productos no había impuestos entre estos países. Entonces, el Pacto Andino entre Chile, Venezuela, Perú y Ecuador. También a los inversionistas colombianos se les permitió un área de comercio, y esto fue pues muy positivo para el país. Hubo otro acuerdo de libre comercio firmado en 1996 que se llamó el G3, y a su vez hizo conexión con la zona NAFTA, que es el acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México. Para el año 2006 pues, Venezuela se retiró del Pacto Andino por razones ideológicas. Hoy en día existe también libre comercio con México. Hay beneficios para exportaciones industriales, en especial la rama automotriz, sin que Colombia se haya beneficiado de manera similar. ¿Y esto pues por qué pasa? Porque pues nuestra industria no está totalmente fortalecida. Entonces pues en el momento que se vaya a hacer un tratado de comercio exterior, un tratado de libre comercio con otra nación, tenemos que mirar ventajas y desventajas. Tenemos que mirar qué tan desarrollada está esa economía y cómo estamos desarrollados nosotros. Porque pues si nuestra industria nacional no puede competir, pues se va a ver afectada y muchas empresas van a quebrar. Entonces la idea es bueno hacerlo, pero antes de hacerlo, fortalecer la economía nacional, que fue lo que no pasó con la agricultura, que no estaba fortalecida, y cuando se iniciaron a hacer las nuevas políticas de comercio exterior del año de 1991, pues se vio sumamente afectado, reduciendo su participación en el Producto Interno Bruto. Ya para el año 2003, Colombia inicia negociando con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio, que fue firmado y aprobado en el año del 2012.
Aunque el tratado implicaba costos para algunos sectores productivos del país, tanto el cultivo transitorios de la avicultura, y extendía el poder para las firmas productoras de fármacos sobre sus patentes. También consolidaba de manera permanente los nichos conquistados por las exportaciones de textiles, confecciones, marroquinería, flores, y abrió también espacios en el exterior, allá en Estados Unidos, para el azúcar, el etanol, el aceite de palma africana, la piscicultura y pues un amplio universo de arancel cero para el país. Favoreció las exportaciones, pero también impactó la industria nacional en algunos otros sectores. Ya último, Colombia ha logrado algo que se llama la Alianza del Pacífico y está conformada por México, Chile, Perú y Colombia. Para Colombia esto se trata de integrarse más a fondo con las economías de nuestros países vecinos y a la vez pues grandes economías en el mundo, pues también como Chile y México, que son una de las principales economías de Latinoamérica. Esto pues nos permite un crecimiento positivo, pero a la vez pues es insuficiente para alcanzar un pleno y uso de los recursos productivos del país, en particular de la mano de obra. Pues en sí es esta la exposición sobre... Una de las fases más emocionantes cuando se tiene una empresa es cuando ésta empieza a vender sus productos en el extranjero o tiene oficinas en el exterior. La internacionalización de la empresa implica que tú generes ingresos del extranjero, que tu empresa genere ingresos del extranjero. Obviamente todo empieza con la exportación. Puede ser pequeña, pueden ser muestras, y después se va internacionalizando más una empresa cuando se construyen fábricas en el extranjero, que es una de las formas más profundas de internacionalizarte. Algunos expertos hablan de fases. Se habla de 5 etapas, de 6 etapas, de 7 etapas para que una empresa se vaya haciendo más internacional. En esta ocasión te hablamos de 6 fases de internacionalización de una empresa. Primero, todo comienza con la exportación. Pueden ser pequeñas exportaciones, pueden ser exportaciones ocasionales, pero por ahí se empieza, por mandar producto al extranjero y recibir dinero del extranjero. La segunda etapa es empezar con relaciones con empresas en el extranjero. Pueden ser joint ventures, pueden ser alianzas estratégicas en donde una empresa nacional de tu país empieza a hacer relaciones con otras para enviar productos y recibir ingresos. La tercera forma es que se exporte ya regularmente. Ya tenemos buenos clientes en el extranjero y estamos enviando varias veces al año producto al exterior. Cuarta forma de internacionalización, cuando se pone una oficina en el extranjero. Esta es quizás una de las formas más emocionantes, ya que quiere decir que la empresa necesita presencia en otro país. Por ejemplo, una empresa exportadora hacia Estados Unidos llega un momento que exporta tanto que necesita una oficina que pueda resolver todos los problemas que se suscitan en el extranjero. Esto usualmente puede duplicar o triplicar las ventas y hacer mucho más interesantes las operaciones internacionales. Siguiente etapa, franquicias en el extranjero. En algunos casos, como los negocios de comida, esto es sumamente sencillo, ya que tenemos un modelo de negocios, una forma de negocios, un modelo que ya opera, un negocio que ya opera, y esto lo vamos a clonar en otro país, lo vamos a adaptar un poquito y lo vamos a clonar. Una de las cosas que más llama la atención es cuando una empresa canadiense como una cafetería Tim Hortons tiene operaciones en una ciudad como Monterrey. Esa es una franquicia en el extranjero. El mismo modelo de negocios, la misma cafetería se lleva a otro país. O el caso de Juan Valdez, una cafetería colombiana que se ha expandido por el mundo. Y así hay otras tantas franquicias que se han expandido por el mundo. Y la última fase de internacionalización de la empresa son las fábricas en el extranjero. Ya cuando una empresa empieza a fabricar en otros países, ya es una empresa que se está globalizando. Por lo tanto, cuando se busca tener una fábrica en el extranjero,
ya se tienen empleados internacionales. Eso habla de una total internacionalización de la empresa. Y hay una séptima fase que algunas personas hablan, que es ya la globalización de la empresa, que es cuando una empresa internacional ya tiene presencia en 10 o 15 o más países. Esto la hace una empresa global, una empresa que tiene su sede en todo el mundo, y de alguna manera esto es lo que desean varias empresas. Bueno,